Vamos a ver la palabra de hoy. Salmos capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 8. Salmos 4, 1 al 8. Vamos a leer un versículo cada uno. Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, tú que en la angustia ensanchaste mi camino, ten misericordia de mí y oye mi oración. Oh hijo del hombre, ¿hasta cuándo convertirán mi honra en infamia? Amarán la vanidad y buscarán el engaño. Sepan que el Señor ha apartado al piadoso para sí, y el Señor oirá cuando yo clame a Él. Tiemblen y no pequen, reflexionen en su corazón sobre su cama y estén en silencio. Ofrezcan sacrificio de justicia y confíen en el Señor. Muchos dicen que nos mostrará el bien. Haz brillar sobre nosotros, oh Señor, la luz. Tú has dado tal alegría a mi corazón que sobrepasa la alegría que ellos tienen con motivo de su siega y de su vendimia. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me hace vivir seguro. Amén. ¿Hay alguno de ustedes quizás que esté sufriendo por insomnio durante estos días? ¿Haya estado sufriendo por no poder dormir? Quizás preocupados por problemas económicos, problemas en casa, problemas de salud. Puede ser, ¿no?, que haya alguien que ha pasado algunas noches despierto sin poder dormir. Porque si es así, los invito a aprender el secreto que tenía David para poder dormir bien por las noches. Miren lo que dice él en el versículo 8. Dice, en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. En ti, Señor, me acostaré y dormiré. ¿Qué le parece si nos exhortamos? ¿No? Exhorte al hermano que está al lado de ustedes con esta palabra. Acostate en paz y dormí profundo en el Señor. Hoy los saludos son medios largos, ¿no? Ya desde el director de alabanza, todos estamos pidiendo que una frase larguísima, ¿sí? ¿No? Pero qué bueno, ¿no?, poder acostarse en paz, dormir profundamente, ¿no?, y saber que Dios es quien nos da este descanso. El Salmo 4 que leímos hoy tiene un título simple, ¿no?, y que dice que este salmo es un salmo de David. Por eso solamente con el texto que tenemos hoy es muy difícil saber, ¿no?, en qué contexto y en qué situación se encontraba David cuando escribió este salmo. Pero lo que tenemos que recordar es que el Salmo 3 y el Salmo 4, estos dos salmos, fueron escritos en la misma situación. Por eso podemos ver que en Salmos 3, versículo 5, por ejemplo, que dice lo siguiente, dice, yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sostuvo. O sea, hace la misma confesión que está haciendo en Salmos 4, 8. Si estos dos salmos fueron escritos bajo un mismo contexto, entonces viendo el título de Salmos 3 podemos darnos cuenta también en qué situación se encontraba David cuando escribe, ¿no?, este Salmo 4. Y el título del Salmo 3 es el siguiente, dice, Salmo de David compuesto cuando huía de su hijo Absalón. David estaba huyendo de su hijo Absalón, ¿no?, quien se había rebelado en contra de él. O sea, escribió este salmo en medio de una situación trágica, podemos decir, ¿no?, en la que tuvo que huir de su propio hijo, quien amenazaba con usurpar el trono del rey, el trono de su padre, incluso matar a su propio padre. Y toda esta tragedia comenzó 11 años atrás, ¿no?, cuando la hermana menor de Absalón, Tamar, fue violada por su medio hermano, Amnón. Absalón se enfureció, ¿no?, por lo que su hermana había sufrido y preparó un plan meticuloso para asesinar a Amnón. Después, entonces, de matar a su medio hermano, vemos que Absalón huye hacia la tierra natal de su madre, al otro lado del río Jordán, en una zona llamada Jesur. Después de este hecho, podemos ver que David prácticamente no pudo perdonar a Absalón. Aunque después le permite que regrese al palacio más adelante, nunca lo recibió, prácticamente lo volvió a aceptar, ¿no es cierto?, como hijo. En consecuencia, Absalón se sintió rechazado por su padre, él quería ser perdonado, ser amado por su padre David, pero David no lo recibía, inclusive se negaba a verlo cada vez que él solicitaba verlo. Así que el enojo, la ira de Absalón fue creciendo, ¿no?, hacia su padre, hasta que terminó planeando una rebelión, un golpe de estado en que mataría a su padre y tomaría su trono por fuerza. Frente a esta sorpresiva e inesperada acción de su hijo, podemos ver que David no pudo defenderse y tuvo que salir huyendo otra vez hacia el desierto. En el pasado, cuando era joven, David ya había huido al desierto, perseguido en ese caso por su suegro Saúl. Ahora, siendo viejo, ¿no?, siendo ya anciano, tenía que volver a huir otra vez al desierto, ¿no?, y esta vez perseguido por su propio hijo. David no tenía el mismo coraje o la fuerza que tenía cuando era joven, ya era un hombre viejo de edad avanzada, y esta huida podía significar el final, inclusive para él, podía ser, de hecho era un callejón sin salida, un camino sin retorno. Ya no podía soñar,
ni tener la esperanza. Se encontraba en una situación completamente rodeada por los problemas y no tenía salida. No sé si escucharon alguna vez la frase que dice, el juego no se acaba hasta que no termina. Es una frase que dijo un exjugador y técnico, ¿no?, de la Liga Mayor de Béisbol en Estados Unidos llamado Yogi Berra. En el año 1973, el equipo que dirigía este hombre estaba en el último puesto de la tabla. Y en una entrevista con los periodistas, varios le preguntaron si su equipo estaba acabado y que terminaría la temporada en el último lugar. Y hacia estos periodistas, Yogi Berra dijo, el juego no se acaba hasta que no termina. Y sorpresivamente su equipo comenzó a ganar y terminó consagrándose como campeón de esa temporada. Entonces, después de esa experiencia, esta frase, ¿no?, el juego no se acaba hasta que no termina, ha sido como una frase que ha sido utilizada repetidamente para que uno persevere, ¿no?, constantemente hasta el último momento. La vida de David parecía estar acabada, se encontraba en un callejón sin salida y no tenía forma ni siquiera de escaparse del desierto. Aún así, podemos ver que David respira la esperanza. Se aferra a la única esperanza que es el Señor. Y vemos que se acuesta en paz, como él mismo declara, ¿no? Y duerme seguro, dice. Ahora, ¿qué era lo que Dios realmente quería de David en ese momento? ¿Cómo pudo David vencer esa situación, mantenerse firmemente parado delante de Dios como un hombre de Dios? Hoy vamos a estar meditando la imagen de David, ¿no?, quien respiró la esperanza en medio de un callejón sin salida, y ver qué es lo que podemos aprender de él. En primer lugar, debemos temer al pecado y no a las pruebas. Debemos preocuparnos más por no caer en pecado y no tanto por los problemas. En el versículo 1, David comienza orando así. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Tú que en la angustia ensanchaste mi camino, ten misericordia de mí y oye mi oración. David describe la situación en que se encontraba como una situación de angustia. Y esta palabra angustia, que en hebreo, esar, significa angosto, estrecho. O sea, David sentía que se encontraba en un lugar estrecho, se sentía asfixiado, encerrado. Pero de pronto siente que Dios le ensancha, le abre el camino. Por eso dice, en la angustia ensanchaste mi camino. Es como cuando confesó allí en Salmos 23 diciendo que él estaba atravesando por el valle de sombra de muerte, pero que Dios lo había llevado hacia delicados pastos y agua de reposo. No, esa misma experiencia es lo que él está describiendo. O sea, aunque David se encontraba ante las pruebas y dificultades que lo asfixiaban, ¿no?, como un camino estrecho, sabía que Dios, ¿no?, así como lo había rescatado anteriormente del valle de sombra de muerte, lo volvería a rescatar de este camino estrecho también. Y inmediatamente en el versículo 4 clama diciendo, tiemblen y no pequen, reflexionen en su corazón sobre su cama y estén en silencio. ¿Hacia quién creen que va dirigida esta palabra del versículo 4? ¿Hacia un tercero o hacia David mismo? David está hablándole a sí mismo. Tiemblen, pero no pequen. Tiemblas, pero no peques. Esta palabra temblar se está refiriendo a una reacción en donde uno tiembla su cuerpo por la ira, por enojo. ¿Vieron que cuando uno está muy enojado, uno empieza a temblar, uno se pone nervioso, ¿no? Por eso la versión NBI, por ejemplo, tradujo directamente esta parte como si se enojan, no pequen, ¿no? Está hablando en una situación de enojo. David, de hecho, estaba enojado por la injusticia que él padecía. Sentía ira por las personas que lo perseguían. Inclusive lo perseguían con mentira, con calumnias, con falsas acusaciones. Por eso dice en el versículo 2, oh hijo del hombre, ¿hasta cuándo convertirán mi honra en infamia? Amarán la vanidad y buscarán el engaño, ¿no? Entonces acá le estás hablando a sus enemigos, hacia aquellos que se levantaron en contra de David, siguiendo a Absalón. ¿Hasta cuándo van a ensuciar mi honor? ¿Hasta cuándo van a mentir en contra de mí? Era tan grande esta ira que sentía que él estaba temblando, ¿no? Y se empieza a decir a sí mismo, estás enojado, tiemblas por eso, pero no peques, pero no peques. Cuando una persona no puede controlar su enojo, muchas veces terminamos pecando. Comete errores que en sus sanos juicios no lo cometería. Por eso, vemos nuevamente lo que dice el versículo 4, dice, tiemblen y no pequen, reflexionen en su corazón sobre su cama y estén en silencio. O sea, es mejor estar calmado, estar callado, no realizar ninguna acción basada en los enojos. ¿Por qué? Porque es probable que esa acción termine en pecado.
David, cuando huía del palacio, perseguido por Absalón, un hombre llamado Simei salió al encuentro de David, ¿no?, para maldecirlo. Este suceso lo describe 2 Samuel capítulo 16. Simei era un familiar de David, de Saúl, perdón. Él estaba muy enojado con David, molesto con David, porque David prácticamente había ocupado el trono que antes había pertenecido a Saúl. Por eso cuando escucha de que David huía de Absalón, que Absalón se había sublevado contra David, ¿qué hace? Sale hasta el camino para maldecir, para apedrearlo, para burlarse de David. Aunque estaba en una situación de huida, David seguía siendo rey, por supuesto, y junto a él estaban los oficiales, guardias, soldados, ¿no?, que lo acompañaban. Entonces un oficial llamado Abisai, muy enojado por lo que Simei le hacía al rey, se ofreció ante David y pidió permiso para ir y matar a Simei. Sin embargo, David no lo autoriza y le dice lo siguiente, 2 Samuel 16, 11. Entonces David dijo a Abisai y a todos sus servidores: he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora uno de Benjamín?, ¿no?, refiriéndose a Simei. Déjenlo que maldiga, porque el Señor se lo ha dicho. Déjelo que lo maldiga, porque el Señor se lo ha permitido. Mientras que todos los que estaban con David se había airado, enojado, sin embargo vemos que David no pierde la calma, ¿no? Se mantiene sereno, se mantuvo tranquilo y acepta inclusive las palabras de burla. Esta maldición que decía Simei, no lo acepta como si fuese palabra de Dios. David sabía que Dios tenía el control de todo. Aunque ayer estaba sentado en el palacio, en su trono, y hoy se encontraba huyéndose hacia el desierto, todo esto él sabía que pasaba. ¿Por qué? Porque Dios así se lo había permitido, ¿no? Así como en su momento Job confesó delante de Dios diciendo: Dios es el que da y Dios es el que quita. David sabía que él no era un rey delante de Dios, sino simplemente un siervo y alguien que necesitaba de su favor. Hermano, cuando nos paramos delante de Dios, los títulos que tenemos, la verdad que no nos sirve de nada. Yo no me paro como pastor delante de Dios, sino como un pecador que necesito de su gracia. Lo mismo que los diáconos, los presbíteros, seas doctor, licenciado, inclusive seas un empresario, no importa. Delante de Dios todos nos paramos como aquel pecador que necesita del perdón y la gracia, el favor de Dios. Amén. Y David reconoce esto frente a esta situación. Por eso, hermano, es muy importante ante las situaciones que nos producen ira, esas situaciones que producen enojo, poder confiar en Dios, sobre todo la soberanía de Dios, y no perder la calma. Saber que Dios tiene el control de todo y no caer en pecado. Por eso el apóstol Pablo también nos advirtió allí en Efesios 4:26. Dice: si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Si nos enojamos, es probable que terminemos cometiendo algún error, ¿no?, algún pecado. La probabilidad de caer en pecado aumenta. Por eso Pablo nos advierte aquí en Efesios, ¿no? Si te enojas, no peques. Y tampoco permita que el enojo dure todo el día. Resolvelo en el Señor. En segundo lugar, debemos alegrarnos, gozarnos, no por la abundancia, sino por el Señor. David confiesa lo siguiente en el versículo 7. Tú has dado tal alegría a mi corazón que sobrepasa la alegría que ellos tienen con motivo de su siega y de su vendimia. Estando en un callejón sin salida, el corazón de David comenzó a experimentar un cambio nuevo, ¿no? Que después de haber orado a Dios, vemos que Dios le entrega una alegría tan grande que esa alegría era mayor, ¿no?, que uno podía sentir por la abundancia de la cosecha o por la abundancia de la vendimia, del vino. O sea, no era una alegría que venía de la abundancia material, sino una alegría espiritual que solo el Señor podía darle. Entonces podemos ver que Dios, antes de cambiar la situación de David, ¿qué es lo que hace primero? Le cambia su corazón, ¿no? Le hace sentir ese gozo, alegría, más allá de la situación. De joven, cuando vivía por el desierto huyendo de Saúl, aunque no tenía abundancia material, David había experimentado el obrar de Dios, ¿no? David había vivido acompañado por Dios, tenía un corazón más puro, más simple delante de Dios, más sensible al obrar de Dios. Sabía agradecer aún en las cosas más pequeñas y sabía alegrarse, gozarse por la presencia de Dios. Pero cuando se instaló en el palacio y comenzó a disfrutar del poder como rey, disfrutar también de la abundancia de la cosecha y de la vendimia, ¿no?, sabemos que él termina cometiendo el pecado de adulterio contra Betsabé.
matando inclusive a su esposo, Urías. Entonces, esta es la contradicción que muchas veces encontramos en la abundancia material. Porque nosotros creemos que la abundancia material es la bendición. Pero a veces esta bendición que consideramos la abundancia material puede llegar a corromper nuestra vida, ¿no? Por eso muchas veces al tener esa abundancia que deseamos, terminamos olvidándonos del Señor, perdemos el gozo inclusive, ¿no? No anhelamos la presencia de Dios. Por eso ser bendecido con la abundancia, ¿no? Es una bendición donde tenemos que estar más despiertos, tenemos que estar más en alerta para no perder ese gozo que viene del Señor, para no estar descuidando de la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Satanás, inclusive, hermano, nos tienta con la abundancia. Este mundo nos seduce con la abundancia. Nos invita a vivir buscando más abundancia de la cosecha y de la vendimia. Pero recuerden, si no hay gozo en nuestra vida, no es por la falta de la abundancia. No es porque no tengamos muchas posesiones, no. Si no tenemos gozo es porque no estamos llenos de Dios. Es porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Henry Nouwen, el pastor, en su libro Estilo desinteresado de Cristo, en este libro, comenta que la tentación más grande que recibimos del mundo es el deseo imparable de seguir ascendiendo, ¿no? A la que el autor llama como la movilidad ascendente. Constantemente el mundo te tienta que asciendas. Escalar posiciones más altas, ¿no? Por ejemplo, se ha convertido en una religión, a tal punto que todo lo adora. Vivimos en una sociedad en donde la idolatría es el ascenso. ¿Cómo podemos entonces vivir rechazando esta tentación del mundo? Y este libro responde de esta manera: es vivir una vida junto al Señor, caminando con Cristo, viviendo bajo la presencia de Dios. Hermano, el mundo nos invita a escalar lugares más altos una y otra vez, pero el Señor nos invita a descender, dice este libro, hacia lugares más bajos, porque es allí, en el lugar más bajo, es donde podemos encontrarnos con Jesús, nuestro Señor, quien se humilló haciéndose hombre, tomando la forma del siervo. Y es cuando tenemos un encuentro con ese Cristo, con el Señor, ¿no? En donde encontramos el verdadero gozo, la verdadera alegría. Hermanos, ser cristiano implica vivir una vida cuya alegría no se encuentra en la abundancia de los materiales, sino es alguien que se goza por Cristo y se goza por la salvación recibida, se goza por la presencia de Dios. Y esa alegría que viene del Señor es tan poderosa, dice la palabra, que nada de este mundo nos puede arrebatar. Por eso tenemos que gozarnos por el Señor y no por la abundancia. En tercer lugar, no debemos vivir solos, sino con el Señor. Vivir bajo la presencia de Dios. Por medio de la oración, David pudo descubrir que la presencia del Señor estaba con él. Vemos allí de nuevo el versículo 8 que dice: en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir seguro. ¿Quién era que le daba la seguridad? Dios le daba la seguridad. La presencia de Dios con él le daba la seguridad. Mientras huía de sus enemigos, David tuvo momentos en donde sentía como que Dios estaba lejos. Por eso dice en el versículo 6, muchos dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Haz brillar sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. Había gente que le decía: ¿dónde está Dios? Dios te ha abandonado. Si vos sos un hombre de Dios, ¿por qué entonces Dios no te ayuda? O como decía en Salmo 3:2, muchos dicen acerca de mí: Dios no lo librará. Dios lo abandonó. Entonces, al escuchar estos comentarios de la gente, el corazón de David comenzó a estremecerse también. Y seguramente surgieron alguna duda como: ¿será que Dios me abandonó de verdad? Así como dice la gente. ¿Será que Dios ya no está más conmigo? Por eso ha pasado algunas noches sin poder dormirse, ¿no? Inclusive en el versículo 6, por eso clama a Dios diciendo: Señor, haz brillar tu rostro, la luz de tu rostro sobre nosotros. Pero a medida que fue orando, buscando la respuesta y la presencia de Dios, David descubrió que Dios nunca lo había dejado, nunca lo había abandonado, ¿no? Como decía la gente, sino que seguía estando con él. Y con esta fe, él pudo tener la certeza de que quien le daba la seguridad a él era Dios mismo. No los soldados que estaban con él, no las armas que tenía en su mano, no, sino la presencia de Dios le daba la seguridad. Hermanos, la fe no es vivir la vida solo, sino es una vida que se vive con Dios. No se trata tampoco de que yo haga algo para Dios, sino es permitir que Dios haga su obra a través de mí. Es poder escuchar la voz de Dios, que me ama, creer que Él está conmigo siempre, tener la certeza de su amor aún en las pruebas,
Eso es vivir por fe. ¿Ustedes creen en la palabra de Dios? ¿Creen que la Biblia es palabra de Dios? Entonces, ¿podrían hacer la misma confesión que hizo David? Y decir, solo tú, oh Señor, me haces vivir seguro. ¿Qué le parece si todos decimos, solo tú, oh Señor, me haces vivir seguro? Hermanos, la seguridad está en Dios. La seguridad está en Dios. Amén. Por eso cuando tenemos esta seguridad de que Dios está conmigo, ¿no? Es cuando podemos hacer esta confesión. Dios me da la seguridad. Aún en tiempo de pruebas, inclusive en tiempo de abundancia, sin importar la situación que atravesemos, ¿no? Saber que no son las cosas que tengo la que me da la seguridad, sino la presencia de Dios es la que me da la seguridad. Vamos a ver.